Compañeros, muy buenas tardes. Pues nuevamente nos comunicamos para continuar en el avance de nuestro programa, ya en esta segunda parte que es relativa a los juicios en particular. Hoy vamos a abordar nosotros tres juicios sobre derechos reales, que son el juicio de usucapión, el juicio reivindicatorio y el juicio plenario de posesión. Si nosotros revisamos en nuestro código de procedimientos civiles, en el capítulo relativo a juicios sobre derechos reales, antes de estos tres juicios, nosotros tenemos uno relativo a la división de la cosa común y otro relativo a la acción confesoria y a la acción negatoria. Antes de entrar en los juicios que hoy les comenté vamos a abordar, solo les quiero comentar muy brevemente sobre estos dos primeros juicios y la razón de que los omitamos en nuestro curso. Miren, primero el juicio de división de la cosa común se refiere a que sobre un mismo bien hay varios copropietarios. Lo omitimos porque la forma normal en que se resuelve este tipo de problema es que se acude al acuerdo de las partes involucradas y entonces los propietarios o copropietarios otorgan ante notario público la escritura de división de la cosa común. Entonces el juicio realmente no tiene mayor complicación y la manera que nosotros lo resolvemos y pues la mayoría de los litigantes lo abordan es de que convenzan a los copropietarios, porque finalmente a los copropietarios pues les va a corresponder el porcentaje de su copropiedad. La copropiedad normalmente es en partes iguales, quiere decir que si son dos copropietarios es al 50%, aunque pudiera la copropiedad tener distintos porcentajes, pero la manera normal de resolverlo y correcta pues es voluntaria y en escritura ante notario público y pues no son tanto los juicios que se dan sobre división de la copropiedad. Normalmente los copropietarios son familiares y ese es el origen de su derecho de copropiedad. Ahora, lo que respecta a la acción confesoria y negatoria, la primera, la confesoria, se refiere a la constitución de una servidumbre. Acuérdense que en pues, muchas ocasiones los predios de los que somos propietarios no tienen un acceso claro a la vía pública, entonces para tener un acceso pues, se constituye lo que se llama una servidumbre de paso. Hay también servidumbre de luz y vista, etcétera, pero la principal pues, es la servidumbre de paso. Entonces, cuando tratamos de constituir una servidumbre de paso de manera obligada, pues tenemos que acudir a este juicio para ejercitar la acción confesoria. Y la acción negatoria es cuando se deja de necesitar esa servidumbre de paso porque el predio que es el dominante ya tiene un acceso más fácil a la vía pública, pues entonces se promueve una acción negatoria que es para la cancelación de la servidumbre. Las servidumbres también se deben otorgar en escritura pública y también este es el motivo de que no las veamos a detalle, porque lo normal es de que las personas que llevan a cabo una operación de compra-venta, desde el momento que generan esta operación o una donación, si hay una necesidad de pasar, desde ese momento constituyen una servidumbre. Y cuando les digo ya, pues deja de ser necesario porque el predio que es el dominante tiene una forma más accesible de acceso a las vías públicas, entonces se cancela la servidumbre. Entonces lo normal es que respecto de las servidumbres, en las notarías tenemos mucho ese trabajo de la constitución de una servidumbre o la cancelación de una servidumbre y se da también por el acuerdo de voluntades entre los propietarios de los predios y normalmente se pagan, ¿verdad? Y así se resuelve. Entonces, es no tan común, ¿verdad?
el llevar la división de la cosa común, a menos cuando haya una obstinación, ¿verdad?, de que alguien quiere específicamente una parte de ese bien, o constituir o cancelar una servidumbre por vía judicial, cuando la manera normal es de que, como se hacen en escritura pública, pues es por voluntad de las partes. Entonces, pues nos saltamos estos dos juicios para entrar en otros que sí son muy comunes. Como les dije, el juicio de usucapión, el juicio reivindicatorio y el juicio plenario de posesión. Y regresamos al principio de nuestra clase, les dijimos que íbamos a ver juicios sobre derechos reales. Quiere decir que también la división de la cosa común es sobre derechos reales y la acción confesoria y negatoria pues son también sobre derechos reales. Pero lo primero que debemos nosotros precisar es cuáles son los derechos reales. Y ahí se acordarán de la materia civil y también de su curso de Derecho Romano. Son derechos a la cosa, ¿verdad?, que pueden ser oponibles contra todos, contra todo aquel que no nos los deje ejercitar. Básicamente, el derecho real que se privilegia, que es el derecho de propiedad, está conformado por tres elementos. El primero, que le llamamos nosotros la nuda propiedad. Este es el derecho de disposición. Nosotros podemos disponer de nuestro bien para construir sobre él, para venderlo, para donarlo. Hay limitaciones que las leyes nos dan a este derecho de disposición, que normalmente pues es no hacer una destrucción de nuestro bien en perjuicio de los demás o hacer construcciones que pongan en riesgo a los demás, pero por principio de cuentas es un derecho que se conoce como absoluto, que puede ser oponible contra todos. Entonces, ese elemento de la propiedad, que es la nuda propiedad, lo que significa es que nosotros podemos disponer de ese bien. Ahora, el otro derecho real, que es el de la posesión, se conforma por dos elementos a su vez, por el uso y el disfrute. El uso pues es estar ahí materialmente o a través de quien nosotros autoricemos, y el disfrute es disponer de los productos de ese bien, ¿verdad?, que pueden ser rentas o cosechas, etc. Entonces, nosotros hablamos de los derechos reales y nos referimos básicamente a la nuda propiedad, el uso y el disfrute. Ahora, fíjense bien, estos tres juicios sobre derechos reales es muy importante que los veamos dentro de esta clase, porque nos permitirán establecer una distinción entre cada uno de ellos y ubicarlos mejor. Miren, primero, el juicio de usucapión. El juicio de usucapión se promueve por el poseedor contra el propietario. La intención de este juicio, o el objetivo de este juicio, o de la acción de usucapión, es adquirir la propiedad. Entonces, es un juicio del poseedor contra el propietario, para que el poseedor adquiera la propiedad. Bueno, el juicio reivindicatorio o la acción reivindicatoria es la acción que promueve el propietario contra el poseedor para recuperar la posesión y ser declarado el único dueño del inmueble. Fíjense bien, ya vamos. Usucapión, poseedor contra propietario para adquirir la propiedad. Reivindicatorio, propietario contra poseedor para recuperar la posesión y ser declarado el único dueño. De aquí tenemos nosotros una primera análisis antes de que pasemos al plenario de posesión. Quiere decir que normalmente cuando alguien promueve un juicio reivindicatorio, puede ser que la contraparte le reconvenga la usucapión, o viceversa, si se demanda la usucapión, puede ser que la otra parte le reconvenga el juicio reivindicatorio. Ahora, el plenario de posesión
se da entre dos personas que acreditan o pretenden que se acredite tener un mejor derecho para poseer. Claro que el juicio plenario de posesión, cuando alguien es declarado con un mejor derecho para poseer, quiere decir que más adelante, seguramente a través del transcurso del tiempo y con los requisitos que la ley establece, pues vaya a pretender adquirir la propiedad de ese bien. Pero inicialmente lo que disputan en el juicio plenario de posesión es la posesión, o sea, esta parte de los derechos reales que vendría a ser la posesión o el uso y el disfrute, pero se da solo entre poseedores, no se puede dar entre un poseedor contra un propietario, ¿verdad? Entonces fíjense bien, repetimos porque eso es lo que pues le da sentido a ver estos juicios al mismo tiempo. Juicio de usucapión. Lo promueve el poseedor contra el propietario y quienes más adelante les voy a señalar para adquirir la propiedad. Juicio reivindicatorio. Lo promueve el propietario contra el poseedor para recuperar la posesión. Y juicio plenario de posesión. Se promueve entre poseedores para que uno de ellos sea declarado con el mejor derecho a poseer de acuerdo a las reglas de nuestro Código Civil. Entonces, fíjense bien, ya tenemos explicado qué son los derechos reales y vamos a recordar que estamos viendo juicios especiales y que estos juicios especiales, pues, no obstante que normalmente su tramitación es en la vía ordinaria, que es la regla general, pero hay cosas que los distinguen de los demás juicios, o sea que la ley impone requisitos específicos por la importancia, por su naturaleza y que hacen que estén considerados en este capítulo. Entonces ahorita estamos viendo juicios especiales sobre derechos reales. Vamos a ver primero el de usucapión, el que promueve el poseedor contra el propietario. Y la intención de la acción de usucapión es adquirir la propiedad de ese inmueble. Y aquí lo primero que vamos a ver es que, no obstante que no hay una distinción clara en nuestro código, el juicio de usucapión se refiere a la propiedad o adquirir la propiedad de bienes inmuebles. Recuerden ustedes que en nuestro Código Civil nosotros tenemos la prescripción adquisitiva y la prescripción liberatoria. Acuérdense ustedes que la prescripción adquisitiva se refiere a las formas de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo y cumpliendo los requisitos que la ley establece, y la prescripción liberatoria se refiere a la forma de liberarnos de cumplir una obligación también por el transcurso del tiempo. Bueno, cuando hablamos nosotros de la prescripción adquisitiva, nosotros nos referimos a la prescripción adquisitiva de bienes inmuebles y a la prescripción adquisitiva de bienes muebles. Cuando nos referimos a la prescripción adquisitiva de bienes inmuebles, nos referimos a la usucapión. O sea, cuando decimos usucapión es prescripción adquisitiva de bienes inmuebles. También hay prescripción adquisitiva de bienes muebles, pero vamos a ver que las reglas que se establecen en nuestro Código de Procedimientos Civiles, todas están dirigidas a la prescripción adquisitiva de bienes inmuebles, conocida como usucapión. Cuando nos referimos a la prescripción adquisitiva de bienes inmuebles, conocida como con la usucapión, miren, primero, antes de entrar a la sustanciación de nuestro juicio o a las situaciones que lo hacen especial, nos tenemos que referir a esos requisitos que nuestro Código Civil establece para que sea procedente adquirir un bien inmueble por usucapión o prescripción adquisitiva. Miren, dentro de esos requisitos, lo primero es poseerlo. Y cuando nosotros hablamos de la posesión, fíjense bien que nuestra posesión puede ser de dos tipos. Puede ser civil o precaria.
La posesión civil es la que se hace con ánimo de dueño y la posesión precaria es la que se hace sin que uno tenga el ánimo de dueño. ¿Cuáles son los casos de la posesión civil? Y los tenemos que explicar, ¿verdad? Antes de que abordemos los requisitos específicos, porque esto tiene relación y nos va a permitir entenderlo. Miren, una persona que se comporta como ánimo de dueño, se comporta como en el derecho romano lo hacía el pater familia. O sea, él responde de su familia y de su patrimonio. La persona que se comporta con el ánimo de dueño, que se comporta como poseedor civil, pues paga las contribuciones, paga los impuestos, arregla su casa, le da mantenimiento, la conserva en buen estado, procura que no se deteriore. La persona que es el poseedor precario, pues no en todas las ocasiones se comporta así, porque en primera ni tiene la obligación y después jurídicamente no va a tener ninguna consecuencia en su favor. ¿Quiénes son los que se comportan así? Fíjense, por ejemplo, en nuestra casa, ¿quién es la persona que paga las contribuciones de la casa? Normalmente, ¿verdad? Estamos hablando de no situaciones excepcionales, pero normalmente ya sea el papá o la mamá, pues son los que pagan las contribuciones. No lo hacen así los hijos. Los hijos, pues, normalmente, y probablemente ustedes estén en ese caso, lo que ocurre cuando están en una casa donde hay una figura paterna o materna que lleva pues la responsabilidad, lo que hacen los hijos es le piden, oye papá, dame para la escuela, oye papá, pues dame para el, el camión, dame para pues la comida en la escuela. No porque sea en todos los casos, pero en la mayoría, ¿verdad? Y el papá, además de que le da, porque es la función del pater familias o de la madre de familia, ¿verdad? Pues paga las contribuciones de la casa. Si ve que un día está una puerta mal, el hijo le dice, oye papá, ya se descompuso la puerta o ya se descompuso el baño, por ahí checa que lo compongan. Entonces, el padre de familia es quien lleva esta responsabilidad. O sea, los hijos no. Y si un día invitan a la tía, la abuelita, la suegra, pues yo creo que a lo mejor en un principio de orden, pues estos familiares van a mantener limpia su área, pero no van a decir, oye, pues yo te pago lo de las contribuciones, el predial, el agua. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos están como poseedores precarios, o sea, no. Si nosotros rentamos un inmueble, pues el arrendatario, ahí le establecemos las condiciones. A ver, mira, tú vas a pagar, por ejemplo, el agua, el predial es responsabilidad del dueño. Si tú contratas servicios de gas, pues los pagas, pero lo establecemos en un contrato. Si tú le quieres hacer una mejora a la casa, tú me pides permiso. Y si tú le quieres hacer una mejora y no me pides permiso, entonces es una causa para rescindir el arrendamiento. Entonces, esta persona, ¿por qué se comporta así? Pues porque no es el dueño, el arrendatario. O sea, es una persona que tiene una posesión derivada. Si nosotros en la casa tenemos una trabajadora doméstica, pues yo creo que se esmerará en mantener el orden en la casa, en preparar adecuadamente los alimentos, hacer todas las cosas que corresponden a su trabajo, pero imagínense que le dijéramos un día, oye, hoy te toca pagar el predial o ahora paga el agua, yo creo que no nos haría caso. ¿Por qué? Porque ella es una poseedora precaria. O sea, todos los poseedores precarios significa que poseen a nombre del poseedor civil. El poseedor civil es el que se comporta como el pater familias. Entonces, quiere decir esto que desde los hijos, pues no le pueden promover a sus papás
la usucapión. ¿Por qué? Porque están ahí todo el tiempo, pero aunque saben que a lo mejor les heredan la casa, pero si esto no ocurre, pues un hijo no le puede promover la usucapión a su papá, tampoco lo puede hacer un trabajador. Imagínense ustedes un velador que haya estado en un domicilio por 30 años o un arrendatario que ya lleve 20 años y que diga, no, pues yo creo que ya ahora sí ya voy a ser el dueño, pues solo que le compre al dueño, porque en este caso, desde el punto de vista legal, ellos son considerados poseedores precarios. O sea, la posesión apta para usufructuar es la posesión civil, el que se comporta con ánimo de dueño. Ahora, este es el primer requisito, o sea que la persona que posee ese inmueble se comporte como el dueño y no sea una posesión derivada a su nombre, porque si es a su nombre de un trabajador, de sus hijos o del arrendatario, pues ellos no van a poder adquirir el bien por usucapión, porque su posesión solo es precaria, o sea, no es una posesión civil. Entonces, lo primero, requerimos que la posesión sea civil. Ahora, el tiempo, este es muy importante. Desde que se inicia la posesión para adquirir un bien por prescripción, de buena fe son 10 años y de mala fe son 20 años. ¿Cuándo se da una y cuándo se da otra? Fíjense bien. La buena fe se da cuando nosotros creemos ser dueños, ¿verdad? Nos comportamos como dueños y creemos haber recibido la posesión de quien creímos era el dueño. Esa es la buena fe. 10 años. Pero mala fe cuando nosotros sabemos que recibimos la posesión de quien no era el dueño. Entonces tienen que transcurrir 20 años desde el momento que iniciamos la posesión. Pero acá hay un principio muy importante que es el siguiente. Miren, la buena fe se presume salvo prueba en contrario. O sea, aquí hay una presunción legal. Cuando nosotros demandamos nuestro juicio de usucapión, pues lo normal es que digamos que poseemos de buena fe, porque creímos haber recibido el bien de quien era el dueño, ¿verdad? Salvo prueba en contrario. ¿Qué tendría que ser la parte contraria? Pues demostrarnos a nosotros que nosotros poseemos a sabiendas de que había un dueño. Pero esto solo va a ser posible si la parte contraria primero lo expone en su contestación de demanda como excepción y luego lo demuestra, porque esta es una presunción legal de buena fe en favor de quien promueve el juicio. Entonces, la presunción de que poseemos de buena fe se desvirtúa salvo prueba en contrario. Entonces, ya tenemos nosotros el tiempo de buena fe, 10 años, de mala fe, 20 años, a partir de que nosotros poseemos. Ahora miren, precisamente relacionado con la buena fe, debe haber un documento que nos haga creer que sea nuestro documento fundatorio de la acción. Este documento se llama el justo título. Acuérdense ustedes que el título o causa de la acción, cuando la ley exige que se otorgue de cierta forma, pues ese se va a llamar nuestro documento fundatorio de la acción. Entonces, nosotros, pues, debemos tener algo que nos haga creer que somos los dueños, o sea, nuestro justo título. Y lo normal y lo deseable es que ese justo título, pues, tuviese una forma documental. O sea, acá quiere decir que ese documento, pues, no es una escritura pública, porque al tener ya una escritura pública, pues ya no tenemos nosotros necesidad de promover nuestro juicio de usucapión. Quiere decir que nosotros tenemos un documento, normalmente, porque también pudiera ser que no lo tuviéramos, porque a lo mejor podemos nosotros decir que nos vendieron de palabra y puede ser cierto, pero es más difícil demostrarlo.
lo deseable es que tengamos un documento privado o que equivalga a un documento privado donde se llevó a cabo la venta. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, en muchas pues, poblaciones, ustedes saben que se encuentran allá pues, los presidentes de la Junta Auxiliar, o se encuentran los jueces de paz, o se encuentra el agente subalterno del Ministerio Público. Y pues no obstante las capacitaciones que de parte de los gobiernos estatales siempre les han dado a las autoridades, pero pues la verdad son ellos el primer contacto de gobierno con las personas que viven en esos lugares. Y por este motivo, muchas veces llevan a cabo actos que no son de su competencia, no están facultados para ellos, pero los hacen o los han hecho, y a la persona pues le hacen creer que tiene ya el documento legal. Vamos a pensar que hubo una compraventa, la redactó el juez de paz o el presidente de la Junta Auxiliar, y este es un documento privado porque se celebró entre particulares y una autoridad, pero la autoridad no tiene facultades para ello. Bueno, fíjense que hasta hace tiempo todavía se permitía en los registros públicos el registro de este tipo de documentos. Entonces, no se sorprendan ustedes si un documento privado y que fue ratificado probablemente ante el agente subalterno o a lo mejor ante el juez de paz, en un momento se le permitió que fuese registrado. Cuando este documento privado es registrado, pues deja de ser privado y se convierte en público, porque el acto que está celebrándose surte efectos ya contra terceros. Entonces ustedes se van a encontrar a lo largo de su ejercicio profesional, pues muchos documentos que tienen un origen privado, realizados por autoridades que no estaban en sus funciones el celebrarlos, pero que se les permitió el registro con tal de pues tener una seguridad jurídica sobre los inmuebles. Ellos pagaron lo que en ese entonces se conocía como el impuesto de la ley del timbre, y pues ya unos documentos totalmente ya antiguos, esos ya no tienen que promover ningún juicio de usucapión, porque en el momento que los registraron, pues adquirieron un rango público, y por pues la ley del registro del público de la propiedad establece que los documentos que están registrados pues son ya oponibles contra terceros, y ese puede ser su título de propiedad. Hoy ya no se permite que los documentos privados se inscriban ante el registro público de la propiedad, a menos que los documentos privados pues sean ratificados, que las personas que otorgan esta ratificación pues tengan el derecho que la ley exige, y es lo mismo que hacer un contrato de compraventa. Ese sí ya se puede ratificar y se hace ante notario. Entonces, acá yo lo que les estoy hablando es de un documento que los hace creer los dueños. Es un documento privado que no fue registrado en el registro público de la propiedad, que pudo haber sido otorgado entre particulares, y que a lo mejor hasta pues acudieron ante las autoridades que les digo, el juez de paz o el agente subalterno, y firmó y puso su sello, pero el documento es privado, pero sí los hace creer que son los dueños. Acá, fíjense que siempre a los compañeros de mi clase, mis alumnos, les he dado un consejo: pónganlo ustedes en práctica, porque ahí pues implica la seguridad jurídica de ustedes y de su familia, y a lo mejor no en el caso directo de su familia nuclear, pero sí de la demás familia ampliada. Pues pregúntenles: oye, ¿sí tienes tu escritura? Van a pensar: oye, ¿por qué ya estará interesando en quedarse con el bien? No, no, porque mira, me dieron una clase y yo quiero solamente checar a ver tu escritura. Sí, mira, la tengo guardada ahí debajo del colchón. Y chispas, van sacando lo que ellos creen que es la escritura, y es un contrato privado
de los que les digo, pero no inscrito en el registro público de la propiedad. Entonces ahí están sus primeros asuntos. A lo mejor no es de su familia nuclear, a lo mejor es de otro familiar, pero pues la orientación es de que lo regularicen porque ese documento es su justo título, les da el ánimo de dueños, pero formalmente no tiene su escritura pública, entonces hay que promoverle su juicio de usucapión. Entonces ya lo saben, ya solo se van a tener que asociar con un abogado patrono para que se los tramite. Entonces, esto es lo segundo. Fíjense lo que vamos viendo. Ahorita ya vimos nosotros el tiempo, ya vimos nosotros el tipo de posesión civil y ya vimos nosotros el justo título.